Elegiste este camino tú misma. ¿Engañando qué? El champán sabía a traición, pero aún no lo sabía. Me quedé allí con mi mejor traje viendo a mi esposa Julia encantar a otra sala llena de ejecutivos de publicidad en el mixer trimestral de Holloway y Brand. Su risa flotaba sobre la charla corporativa como un perfume caro. Tenía esa forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba, haciendo que quien hablara se sintiera la persona más importante del mundo. Yo solía ser el receptor de esa atención. Oliver Reed, ¿verdad? ¿Finanzas? Una voz interrumpió mi ensimismamiento. Me giré para ver a Darren Fields, el director creativo de Julia, extendiendo una mano cuidada. Todo en él gritaba, caro. Los zapatos de cuero italiano, el cabello perfectamente peinado, el tipo de confianza que viene de nunca haber recibido un no. Así es. Y tú eres el chico de oro del que todos hablan. Le estreché la mano, notando el apretón firme que duró un instante demasiado. Julia me ha hablado mucho de ti. Su sonrisa era practicada, del tipo que enseñan en las escuelas de negocios. Dice que eres el tipo de los números que nos mantiene a todos con los pies en la tierra. La forma en que dijo el nombre de Julia, familiar, íntima, hizo que algo frío se asentara en mi estómago. Lo observé escanear la sala, sus ojos deteniéndose en mi esposa mientras gesticulaba animadamente a un grupo de clientes. Ella es algo especial, ¿verdad?, continuó Darren, sin esperar mi respuesta. Hemos estado trabajando hasta tarde en la cuenta Morrison. Realmente quemando el aceite a medianoche, si sabes a lo que me refiero. Sabía exactamente a qué se refería, aunque fingí lo contrario. Julia siempre ha sido dedicada a su trabajo. Dedicada, esa es una forma de decirlo. Se rió, un sonido que me hizo rechinar los dientes. Bueno, debería socializar. Estas fiestas son para hacer contactos, ¿verdad? Mientras se alejaba, noté cómo los ojos de Julia lo seguían por la habitación. Cuando sus miradas se encontraron, ella sonrió. No la sonrisa profesional y educada que les daba a los clientes, sino algo más cálido, más personal. Vacié mi copa de champán y tomé otra de un camarero que pasaba. Las burbujas me quemaron la garganta mientras observaba a mi esposa de 12 años coquetear con un hombre que probablemente gastaba más en productos para el cabello de lo que yo ganaba en un mes. Parece que alguien te robó el aparcamiento. Dave Martínez apareció a mi lado, sujetando una cerveza que desentonaba entre todas las copas de vino. Como director de T de Holloway y Brand, era una de las pocas personas en estos eventos que no me daban ganas de lanzarme de cabeza por la ventana más cercana. Solo disfrutando del espectáculo, murmuré, señalando a Julia y su círculo de admiradores. Dave siguió mi mirada y se encogió. Ah, sí, he estado oyendo cosas. ¿Qué tipo de cosas? Se removió incómodo, quitando la etiqueta de su botella de cerveza. Chismes de oficina, ya sabes cómo es. La gente habla. ¿Qué están diciendo, Dave? Mira, probablemente no sea nada. Pero se ha hablado de Julia y ese director creativo que pasan mucho tiempo juntos, noches tarde, reuniones de fin de semana, ese tipo de cosas. Mi agarre se tensó en la copa de champán. ¿Algo específico? La semana pasada, Mónica de Contabilidad los vio en ese nuevo hotel del centro, el caro de la calle 5 en plena tarde de un martes. La voz de Dave bajó. No estaban discutiendo campañas publicitarias, si me entiendes. Lo entendí, claro. La sensación fría en mi estómago se extendió hacia afuera, adormeciendo mis dedos y haciendo que mi visión fuera nítida y enfocada. Al otro lado de la habitación, Darren estaba ahora lo suficientemente cerca de Julia como para susurrarle al oído. Ella rió y le tocó el brazo, su anillo de bodas brillando con la luz. Gracias por decírmelo, dije en voz baja. Oli, lo siento. No estaba seguro de si debía. No, hiciste lo correcto. Dejé mi vaso vacío y me arreglé la corbata. Creo que es hora de que me una a la conversación. Crucé la habitación, abriéndome paso entre grupos de ejecutivos y clientes. Julia me vio venir y su sonrisa vaciló por un momento antes de volver a su lugar. Cariño, ahí estás. Estaba contándoles a todos sobre tu ascenso a gerente senior de finanzas. Sí.
Le pasé el brazo por la cintura, notando cómo se tensaba ligeramente a mi toque. Qué gracioso, porque yo estaba hablando con Darren sobre tus sesiones de trabajo nocturnas. El grupo se quedó en silencio. El rostro de Darren se sonrojó, pero se recuperó rápidamente. Tu esposa es increíblemente talentosa, Oliver. Tenemos suerte de tenerla en el equipo. Estoy seguro de que sí. Mantuve mi voz ligera, conversacional. Dime, ¿qué es exactamente lo que los mantiene a ambos tan ocupados después de horas? Tengo curiosidad por el proceso creativo. Bueno, la cuenta Morrison es bastante compleja, comenzó Darren. Compleja, claro. Asentí pensativamente. Julia, ¿recuerdas cuando solías traer tu trabajo a casa? Extendías todos esos diseños y conceptos sobre la mesa del comedor pidiendo mi opinión. ¿Cuándo dejó de pasar eso? La risa de Julia sonó forzada. Oliver, estás siendo tonto. ¿Por qué te aburriría con cosas del trabajo en casa? Porque solíamos compartirlo todo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Varias personas en nuestro círculo intercambiaron miradas, sintiendo la corriente de tensión. Tal vez deberíamos discutir esto más tarde, dijo Julia entre dientes, su sonrisa profesional nunca vacilando. O tal vez Darren podría explicar por qué necesita la atención exclusiva de mi esposa tan a menudo. Quiero decir, debes tener otros miembros del equipo que podrían ayudar con estas sesiones intensivas. La mandíbula de Darren se tensó. Creo que podrías estar malinterpretando la naturaleza de nuestra relación profesional. ¿Profesional? Repetí la palabra lentamente como si la estuviera saboreando. Así es como lo llamamos. El silencio se extendió incómodamente. Finalmente, Trace de Recursos Humanos se aclaró la garganta. Bueno, esto ha sido encantador, pero realmente debería verificar la situación del catering. El grupo comenzó a dispersarse, dejándonos a Julia, Darren y a mí parados en un triángulo incómodo. El rostro de Julia estaba enrojecido de vergüenza y enojo. ¿Qué diablos fue eso?, siseó por lo bajo. Solo conversando con tu colega, respondí inocentemente. A menos que haya algo más que debas saber. Darren se arregló la corbata tratando de recuperar la compostura. Creo que podría haber una falta de comunicación aquí. Julia y yo trabajamos en estrecha colaboración, sí, pero todo es completamente profesional. Por supuesto que sí. Le sonreí, el tipo de sonrisa que nunca llegó a mis ojos. Aunque tengo que preguntar, ¿todas tus reuniones profesionales requieren habitaciones de hotel? El color se le fue de la cara a Darren. La boca de Julia se abrió y cerró como un pez boqueando. No sé lo que crees que viste. Ella comenzó. No vi nada, la interrumpí, pero aparentemente otras personas sí. Esta es una industria pequeña, Julia. La gente habla. Darren parecía querer desaparecer en el suelo. Mira, creo que todos deberíamos calmarnos y... Oh, estoy perfectamente tranquilo. Mantuve mi voz nivelada, razonable. De hecho, estoy pensando más claramente de lo que lo he hecho en meses. Asombroso lo que un poco de perspectiva puede hacer. Julia me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi manga. Nos vamos ahora. En realidad, creo que me quedaré un poco más, socializaré, haré contactos, tal vez escuche algunas historias más interesantes. Con suavidad le quité la mano del brazo. Ustedes dos siéntanse libres de continuar su discusión profesional. No dejen que los interrumpa. Me alejé dejándolos parados allí y me dirigí directamente al bar. Me temblaban un poco las manos mientras pedía un whisky, pero mi mente estaba cristalina. 12 años de matrimonio y así terminaba. Con champán y charlas corporativas y el amante de mi esposa poniendo excusas en un salón de hotel. El camarero deslizó el whisky sobre la superficie pulida. Lo tomé y me volví hacia la fiesta, viendo a Julia y Darren tener lo que parecía una conversación urgente en susurros cerca de la salida. Su rostro estaba rojo, sus gestos bruscos y enojados. Sus hombros estaban encogidos defensivamente. ¿Bien? Que cundiera el pánico. Que se preguntaran qué sabía yo y qué planeaba hacer al respecto. Porque yo apenas estaba empezando.
El retiro de la empresa se suponía que era un ejercicio de trabajo en equipo. 3 días en Pinnerich Lodge, 2 horas al norte de la ciudad, donde los ejecutivos corporativos podían fingir ser amantes del aire libre mientras discutían las proyecciones trimestrales alrededor de una fogata. Julia había estado emocionada durante semanas, parloteando sobre la agenda, los oradores invitados y las oportunidades de networking. Ahora sabía por qué. Originalmente no se suponía que asistiera. Los cónyuges estaban invitados, pero no eran obligatorios. Pero después del incidente de la fiesta, me había asegurado de despejar mi agenda. Julia había intentado disuadirme, afirmando que sería aburrido, nada más que charlas de trabajo y ejercicios de confianza. Pero yo había insistido, interpretando a la perfección el papel de esposo solidario. Quiero entender mejor tu mundo, le dije en el desayuno la mañana que nos fuimos. Quizás he estado demasiado desconectado de tu vida laboral. Ella sonrió tensamente y estuvo de acuerdo en que era una idea maravillosa, pero la sorprendí enviando mensajes furiosamente mientras empacaba sus maletas. El albergue era exactamente lo que esperaba, lujo rústico con wifi y suelos radiantes, diseñado para que los ejecutivos de la ciudad se sintieran aventureros sin tener que pasar por verdaderas penurias. Nos registramos en nuestra habitación, una suite acogedora con chimenea y vista al lago. Julia inmediatamente comenzó a desempacar, colgando su ropa con precisión militar. La recepción de bienvenida comienza en 1 hora, dijo sin mirarme. Probablemente debería buscar a Traich y repasar el horario del fin de semana. Iré contigo. No necesitas. Quiero hacerlo. Me senté en la cama y la observé revolviendo sus artículos de tocador. Además, estoy deseando pasar más tiempo con tus colegas, especialmente con Darren. Su mano se congeló sobre su bolsa de maquillaje. Oliver, sobre la otra noche. ¿Qué pasa con eso? Me avergonzaste a mí y a ti misma. La gente está hablando. Que hablen. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando el prístino lago. Estoy seguro de que tienen mucho que discutir. ¿Qué se supone que significa eso? Me volví hacia ella, estudiando su rostro. Era hermosa, siempre lo había sido, con pómulos afilados y ojos expresivos que podían vender cualquier cosa a cualquiera. Pero ahora había algo diferente, una dureza que no había estado allí antes. Significa que estoy prestando atención ahora. Quizás por primera vez en años. Me miró fijamente por un largo momento, luego agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Nos vemos en la recepción. La recepción de bienvenida se celebró en el salón principal del albergue. Un espacio imponente con vigas expuestas y una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para asar un ciervo. Unas 40 personas de la agencia estaban dispersas por la sala, bebidas en mano, manteniendo el tipo de conversación forzada que ocurre cuando los colegas son trasplantados de su hábitat natural. Inmediatamente localicé a Darren. Estaba presidiendo cerca del bar, deleitando a un pequeño grupo con lo que parecía ser una historia hilarante. Su risa era demasiado fuerte. Sus gestos demasiado animados. Parecía nervioso. Julia estaba al otro lado de la sala con Traich y Mónica, inmersas en una conversación. Cuando me vio mirándola, les dijo algo a las otras mujeres y todas me miraron. Traich negó con la cabeza con simpatía. Mónica susurró algo tapándose la boca con la mano. Tomé una cerveza y me acerqué a Dave, que estaba solo junto a la mesa de aperitivos, con el mismo aire desubicado que yo. ¿Cómo va el trabajo en equipo?, pregunté. Más o menos como esperabas. Ya me han pedido que participe en un ejercicio de confianza en el que me caigo hacia atrás y espero que alguien me atrape. Se metió un champiñón relleno en la boca. Les dije que preferiría confiar en la integridad estructural del edificio. Hombre inteligente. Recorrí la sala de nuevo. ¿Notas algo interesante? Dave siguió mi mirada hacia donde Julia y Darren ahora hablaban junto a las ventanas, con sus cabezas inclinadas muy cerca. ¿Te refieres a que están haciendo todo excepto tocarse? ¿Tan obvio? Para cualquiera que preste atención, lo que desafortunadamente incluye a la mayoría de las personas en esta sala. La expresión de Dave se volvió seria. Ouli, ¿qué planeas hacer? Todavía lo estoy averiguando. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Estas situaciones pueden complicarse rápidamente.
Antes de que pudiera responder, el gerente del albergue llamó la atención de todos. El programa oficial estaba a punto de comenzar. Rompehielos y presentaciones, seguidos de cena y actividades nocturnas. Participé diligentemente, estrechando manos y conversando, todo mientras mantenía un ojo en Julia y Darren. Eran buenos manteniendo la distancia en público. Eso tenía que reconocerse. Pero había pequeñas señales. La forma en que ella reía con sus chistes, como sus ojos la buscaban al otro lado de la habitación. La cuidadosa coreografía de sus movimientos para evitar ser vistos juntos con demasiada frecuencia. Después de la cena, hubo una hoguera afuera con mores y música de guitarra acústica. La temperatura había bajado y la gente se apiñaba cerca de las llamas, pasando mantas y petacas de bourbon. Julia se sentó con sus colegas femeninas, pero noté cómo seguía mirando hacia el albergue. Alrededor de las 10 se excusó para ir al baño. 5 minutos después, Darren anunció que iba a su habitación a buscar una chaqueta más abrigadora. Ninguno de los dos regresó al fuego. Esperé otros 10 minutos y luego le dije a Dave que me iba a dormir. En lugar de ir a mi habitación, salí por la entrada trasera del albergue y rodeé el ala de huéspedes. El edificio tenía forma de U alrededor de un patio central con habitaciones que daban tanto al lago como al bosque. Los pasillos estaban tenuemente iluminados con una luz suave que creaba charcos de sombra entre las puertas. Me moví en silencio, escuchando voces, mi corazón martilleando contra mis costillas. Esto era una locura, escabullirse como un detective privado, pero tenía que saberlo. Los encontré en el segundo piso, en un hueco cerca de la máquina de hielo. No estaban en la habitación de Darren, ni siquiera se tocaban, solo estaban de pie cerca y hablando en susurros urgentes. Pero la cercanía de su lenguaje corporal era inconfundible. No puedo seguir haciendo esto, decía Julia. Está sospechoso. ¿Y qué quieres hacer? Estamos demasiado metidos para echarnos atrás ahora. Lo sé, pero Julia, hemos estado planeando esto durante meses. La cuenta Morrison es solo el principio. Una vez que consigamos el ascenso. Baja la voz. Darren se acercó, su mano flotando cerca de su cara. Después de este fin de semana, todo cambia. Brand anunciará el nuevo puesto de director creativo el lunes. Es mío. Ambos lo sabemos. Y cuando suceda, podemos. ¿Podemos qué? ¿Crees que es así de simple? Puede serlo. Tú solicitas el divorcio. Yo consigo el ascenso y empezamos de nuevo juntos. Mi visión se volvió blanca por los bordes. No solo estaban teniendo un romance. Estaban planeando la estrategia de salida de mi esposa. El ascenso, el divorcio, todo planeado como un plan de negocios. Di un paso atrás, mi pie golpeó una tabla suelta del suelo que crujió ruidosamente. Ambos se congelaron, sus cabezas se volvieron hacia el sonido. ¿Qué fue eso?, susurró Julia. Me pegué a la pared, apenas respirando. Después de un momento, escuché la voz de Darren. Probablemente sea solo el edificio asentándose. Estos lugares viejos hacen todo tipo de ruidos. Debería volver. La gente notará si me voy demasiado tiempo. Reúnete conmigo mañana por la noche después de las actividades grupales. Hay un sendero que lleva al lago. Darren, no, aquí no. Es demasiado arriesgado. ¿Cuándo entonces? Necesitamos finalizar todo antes de regresar a la ciudad. Ya se me ocurrirá algo. Solo dame un poco de espacio esta noche. Escuché pasos que se alejaban, luego silencio. Esperé varios minutos más antes de regresar sigilosamente a la planta baja y salir. La hoguera todavía estaba encendida, pero la mayoría de la gente se había ido. Encontré una silla vacía y me senté, mirando las llamas mientras mi mente corría. Lo tenían todo planeado. El romance era solo el principio. Estaban orquestando toda la salida de Julia de nuestro matrimonio, haciéndola coincidir con el ascenso profesional de Darren. Me preguntaba cuánto tiempo llevaban trabajando en esto. Cuántas noches tarde y reuniones de fin de semana habían sido en realidad sesiones estratégicas para desmantelar mi vida. Ahí estás. La voz de Julia me hizo saltar. Se sentó en la silla junto a mí,
envolviéndose en una manta. Te estaba buscando. Solo disfrutando del fuego. Mi voz sonó normal, lo que me sorprendió. ¿Dónde desapareciste? Llamé a mi hermana. Ya sabes cómo se pone cuando no me comunico con ella. La mentira salió de su boca sin esfuerzo. Esto es agradable, ¿verdad? Solo nosotros dos. La miré de perfil a la luz del fuego. La misma cara que había estado mirando durante 12 años. La misma mujer que creía conocer completamente. Ahora se sentía como una extraña con la piel de mi esposa. Sí, dije en voz baja. Realmente agradable. Nos sentamos en silencio un rato, viendo cómo el fuego se consumía hasta convertirse en brasas. A nuestro alrededor, el albergue se iba sumiendo en el silencio, las ventanas se oscurecían una a una. Julia bostezó y se estiró. Estoy agotada. ¿Lista para subir? Asentí y la seguí adentro, subiendo las escaleras hasta nuestra habitación. Ella siguió su rutina nocturna, cepillándose los dientes, lavándose la cara, poniéndose el pijama. Mientras yo estaba sentado en la cama tratando de procesar todo lo que había escuchado. Cuando finalmente se metió en la cama junto a mí, yo todavía estaba despierto. Mirando al techo. Oliver. Su voz era suave en la oscuridad. ¿Estás bien? Has estado diferente últimamente. Me volví para mirarla. Esta mujer que planeaba dejarme, que estaba acostada a mi lado mientras tramaba su escape con otro hombre. Estoy bien, dije. Solo pensando en el futuro. ¿En qué? En lo rápido que pueden cambiar las cosas. En cómo las personas no siempre son quienes crees que son. Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que se había dormido. Entonces habló, su voz apenas un susurro. A veces el cambio es necesario. A veces la gente se distancia. ¿Es eso lo que nos está pasando a nosotros, Julia? ¿Nos estamos distanciando? Otro largo silencio. No lo sé. Quizás. Cerré los ojos y escuché su respiración, que se volvía lenta y uniforme mientras se dormía. Pero me quedé despierto durante horas, mirando la oscuridad y planeando mi siguiente movimiento. Porque si Julia pensaba que podía orquestar mi salida de su vida, estaba a punto de aprender que yo también tenía mis propias habilidades de planificación estratégica. De vuelta en la ciudad, todo parecía diferente. El apartamento que habíamos compartido durante 8 años parecía un decorado. Atrezos familiares dispuestos para crear la ilusión de un matrimonio feliz. Julia se movía por el espacio como una actriz marcando sus movimientos. Preparando café y charlando mientras revisaba su teléfono cada pocos minutos. Me había tomado unos días libres después del retiro, alegando que necesitaba ponerme al día con algunos proyectos. En realidad, estaba realizando mi propia investigación y necesitaba tiempo para hacerlo correctamente. Dave me encontró en una cafetería del centro el martes por la mañana, deslizándose en la cabina frente a mí con una bolsa para laptop y el tipo de expresión seria que significaba negocios. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó, sacando una tableta. Una vez que veas esto, no podrás desverlo. Estoy seguro. Tocó la pantalla unas cuantas veces y luego la giró hacia mí. Extraje los registros de correo electrónico de la empresa de Julia de los últimos 6 meses. Oficialmente, esto es para una auditoría de seguridad rutinaria, así que no me preguntes cómo obtuve acceso. La pantalla mostraba una hoja de cálculo con fechas, horas y destinatarios de correo electrónico. Incluso sin ver el contenido, el patrón era obvio. Había docenas de mensajes entre Julia y Darren, a menudo enviados a altas horas de la noche o temprano por la mañana. Correos electrónicos personales mezclados con correspondencia de trabajo creando un rastro digital de su relación. Aquí es donde se pone interesante, continuó Dave, desplazándose hacia abajo para resaltar entradas específicas. ¿Ves estos correos electrónicos de hace 3 meses? Empiezan a hablar sobre renovación de proyectos. Esa no es una cuenta de cliente. Lo comprobé. ¿Qué es? Por lo que puedo deducir, es un código para su plan. ¿Mira esto? Abrió otro archivo mostrando una serie de entradas de calendario. Julia ha estado programando reuniones de renovación,
que coinciden con visitas a apartamentos, consultas de abogados y citas bancarias. Mi café sabía a ceniza. Ha estado planeando esto durante meses. Se pone peor. Mira este correo electrónico de la semana pasada. Dave abrió otro documento y me encontré leyendo las palabras de mi esposa a su amante. Hablé de nuevo con el abogado. Dice que la clave es establecer activos separados antes de presentar la solicitud. Ha estado tan distraído con el trabajo que no se dará cuenta si empiezo a mover dinero. Debería tener todo listo para fin de mes. No puedo esperar para empezar nuestra vida real juntos. Joder. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. No solo planeaba irse, sino que planeaba dejarme sin un céntimo en el proceso. Hay más, dijo Dave suavemente. Registros financieros, recibos de hotel, incluso algunas fotos que fueron lo suficientemente estúpidos como para enviarse por correo electrónico. No necesito ver las fotos. Probablemente no. Pero podrías necesitarlas más tarde si esto llega a los tribunales. Miré la pantalla, la evidencia de la traición de mi esposa expuesta en pulcras filas digitales. Una parte de mí quería confrontarla de inmediato, arrojarle los impresos a la cara y exigir una explicación. Pero una parte más grande, la parte que había estado analizando y planeando en silencio durante la última semana, sabía que eso sería un error. ¿Puedes copiar todo esto? Ya está hecho. Dave me entregó una memoria USB. Todo está ahí, además de una investigación adicional que hice sobre Darren. El tipo tiene un historial de este tipo de cosas. ¿Qué quieres decir? Estuvo casado antes. Hace unos 5 años. La esposa solicitó el divorcio citando infidelidad. Aparentemente, estaba acostado con una compañera de trabajo. ¿Te suena familiar? Sí me sonaba. Guardé la memoria USB en el bolsillo y agradecí a Dave su ayuda. Intentó convencerme de que confrontara a Julia directamente, quizás sugiriéndole terapia matrimonial. Pero no me interesaba salvar nada. La mujer con la que me había casado se había ido, quizás nunca había existido en primer lugar. Lo que quedaba era una extraña que me veía como un obstáculo a eliminar. Bien. Si ella quería jugar a juegos estratégicos, le mostraría cómo era una estrategia de verdad. Mi primera parada fue la oficina de un abogado en el distrito financiero. Margaret Chen era una abogada de divorcios con reputación de ser minuciosa y despiadada. Exactamente lo que necesitaba. Su oficina era todo cristal y acero con vistas al puerto que probablemente costaban más que mi salario anual. Señor Reed, dijo, estrechándome la mano con un agarre que podía aplastar nueces. Entiendo que se enfrenta a algunas dificultades matrimoniales. Se podría decir. Le entregué la memoria USB. Mi esposa planea divorciarse de mí y quitarme todo lo que tengo. Me gustaría anticiparme. Margaret conectó la unidad y pasó 20 minutos revisando el archivo. Su expresión se volvió más interesada con cada documento. Finalmente, se recostó en su silla y sonrió. Este es un trabajo muy bueno. Muy minucioso. El abogado de su esposa va a tener dificultades para explicar este nivel de premeditación. ¿Cuáles son mis opciones? Varias. Podemos presentar la demanda primero usando esta evidencia para establecer infidelidad y mala conducta financiera. Eso por sí solo debería proteger la mayoría de sus activos, pero, hizo una pausa, estudiándome cuidadosamente. Tengo la impresión de que le interesa algo más que la protección. ¿Qué tiene en mente? Su esposa ha estado moviendo dinero, abriendo cuentas separadas, esencialmente robando bienes matrimoniales para financiar su estrategia de salida. Eso es ilegal. Podríamos presentar cargos penales además de los procedimientos de divorcio. La idea era tentadora, pero negué con la cabeza. No quiero que vaya a la cárcel. Solo quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias. De acuerdo. Nos ceñiremos a los recursos civiles, pero señor Reed, tengo que preguntar, ¿está preparado para lo feo que podría ponerse esto? Cuando la gente se da cuenta de que sus planes cuidadosamente elaborados se están desmoronando. Tienden a desesperarse. La gente desesperada hace cosas estúpidas. Cuento con ello.
Margaret levantó una ceja, pero no comentó. Pasamos otra hora revisando la estrategia y el papeleo. Cuando salí de su oficina, las ruedas estaban en marcha. Julia sería notificada con los papeles de divorcio en el plazo de una semana, junto con una orden de alejamiento que le impediría acceder a cualquier cuenta conjunta. Pero eso era solo el aspecto legal. Yo tenía otros planes para lidiar con la traición personal. Mi siguiente parada fue el edificio de oficinas de Holloway y Brand. Había estado allí docenas de veces para eventos de la compañía y fiestas navideñas. Pero esta vez lo veía con nuevos ojos. El elegante vestíbulo, las caras obras de arte, la imagen cuidadosamente mantenida de éxito. Todo se sentía como una fachada que ocultaba la sórdida realidad subyacente. Tomé el ascensor hasta el piso 15 y pasé por el departamento de Julia, observando la distribución y las líneas de visión. Su oficina estaba en la esquina, con paredes de cristal que ofrecían una vista clara de todo el piso. La oficina de Darren estaba directamente enfrente de la suya y pude verlos a ambos en sus escritorios, con las cabezas inclinadas sobre sus ordenadores. Parecían tan profesionales, tan concentrados en su trabajo. Nadie que los observara adivinaría que eran amantes planeando destruir un matrimonio. Continué hasta el departamento de T, donde Dave me esperaba con inteligencia adicional. He estado monitoreando su tráfico de correo electrónico desde ayer, dijo, abriendo una transmisión en tiempo real en su ordenador. Se están poniendo nerviosos. Muchos mensajes sobre acelerar el cronograma y tener más cuidado. Bien. La gente nerviosa comete errores. Hay algo más. Esa promoción de la que Darren estaba tan seguro, se dice que no está tan asegurada como él pensaba. Aparentemente, hay otra candidata en consideración. Alguien de fuera de la empresa. Esta era una noticia interesante. Si el avance profesional de Darren no estaba garantizado, ejercería una presión adicional sobre su relación. La gente desesperada, como había dicho Margaret, hace cosas estúpidas. ¿Puedes averiguar más sobre esta otra candidata? Ya estoy en ello. Dame un día o dos. Salí del edificio y pasé el resto de la tarde realizando vigilancia, siguiendo la rutina de Julia y anotando sus patrones. Almorzó con Traich en un bistro de moda, pasó una hora en el gimnasio y luego regresó a la oficina para lo que parecía una tarde normal de trabajo. Pero a las 6:30, cuando la mayor parte del edificio se había vaciado, ella seguía en su escritorio. A través de las ventanas pude verla a ella y a Darren en su oficina teniendo lo que parecía una conversación intensa. Su lenguaje corporal era tenso, urgente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Julia. Trabajando hasta tarde otra vez. No me esperes. Casi me reí. La audacia de mentirme mientras la veía mentirme era casi impresionante. En cambio, le respondí, no hay problema. Cenaré con Dave. Lo cual no era del todo falso. Dave y yo cenamos en un restaurante al otro lado de la calle del edificio de oficinas de Julia, desde donde podíamos observar las ventanas y esperar a que comenzara el entretenimiento de la noche. No tuvimos que esperar mucho. A las 8, Julia y Darren salieron juntos del edificio, caminando rápidamente hacia el estacionamiento. Los seguí a distancia, manteniéndome lo suficientemente lejos como para evitar ser detectado, pero lo suficientemente cerca como para ver a dónde iban. El hotel era el mismo que Mónica había mencionado, el lugar caro de la calle 5 con servicio de aparcacoches y un portero que parecía haber sido contratado por su discreción. Julia y Darren entraron por separado, manteniendo la pretensión de una reunión de negocios incluso cuando creían que nadie los estaba mirando. Esperé en mi coche durante una hora, luego me fui a casa. No tenía sentido seguir recopilando pruebas. Ya tenía todo lo que necesitaba. Ahora era el momento de empezar a ejercer presión y ver cómo reaccionaban. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparando café y leyendo el periódico cuando Julia tropezó en la cocina, todavía medio dormida. «¿Te levantaste temprano?», murmuró, buscando la cafetera. No pude dormir. Seguía pensando en nuestra conversación en el retiro. Ella se congeló. Su mano a medio camino del armario. ¿Qué conversación? Sobre cómo la gente cambia. Cómo a veces las relaciones siguen su curso. Doblé el periódico y la miré directamente.
He estado pensando en nuestro futuro. Oh. Se sirvió el café con cuidadosa precisión, sin mirarme a los ojos. ¿Y a qué conclusiones llegaste? A que tienes razón. A veces el cambio es necesario. Me levanté y me acerqué, observando su rostro con atención. De hecho, creo que se avecinan grandes cambios. Más pronto de lo que esperas. Su mano tembló ligeramente al levantar la taza de café a sus labios. ¿Qué tipo de cambios? Los que ocurren cuando la gente deja de fingir que todo está bien. Le besé la frente, el mismo gesto casual que había hecho miles de veces antes. Pero ahora se sentía como una declaración de guerra. Que tengas un buen día en el trabajo, cariño. Tengo la sensación de que va a ser muy interesante. La dejé de pie en la cocina, mirándome con confusión y creciente alarma en su rostro. Se había disparado el primer tiro. Ahora solo tenía que esperar y ver cómo respondería. Los papeles de divorcio fueron entregados un jueves por la mañana en la oficina de Julia por un mensajero profesional que se aseguró de llegar durante la parte más concurrida del día. No estuve allí para ver su reacción, pero Dave me envió un informe detallado por mensajes de texto. Dios mío. Se puso blanca como una sábana. Ahora está hablando por teléfono. Suena furiosa. Darren acaba de entrar en su oficina. Las puertas están cerradas. Pero puedo verlos a través del cristal. Está llorando. Seguridad acaba de escoltar al mensajero. Creo que están tratando de mantenerlo en secreto, pero la noticia ya se está extendiendo. Para la hora del almuerzo, la mitad de la oficina sabía que Julia Reed había recibido los papeles de divorcio en el trabajo. Para el final del día, la otra mitad también lo sabía. Junto con los rumores de por qué terminaba su matrimonio. Pasé el día en la oficina de Margaret Chen firmando documentos y revisando la estrategia. La orden de alejamiento había sido presentada junto con los papeles de divorcio, congelando el acceso de Julia a nuestras cuentas conjuntas e impidiéndole disponer de cualquier bien matrimonial. Se enteraría de las restricciones financieras cuando intentara acceder al dinero que había estado desviando lentamente. Probablemente intentará contactarte directamente, advirtió Margaret. No te involucres. Que se comunique a través de su abogado una vez que contrate uno. ¿Y si no contrata uno de inmediato? Lo hará. Especialmente cuando se dé cuenta de la cantidad de pruebas que tenemos. Margaret sonrió con gravedad. La gente como tu esposa siempre cree que es más inteligente que los demás. La realidad tiende a ser una maestra dura. Conduje a casa a través del tráfico de la hora pico, preguntándome qué encontraría al llegar. ¿Estaría Julia esperando con lágrimas y explicaciones? ¿Se habría ido por completo, habiendo empacado sus maletas y huido al apartamento de Darren? En cambio, la encontré sentada en la mesa de la cocina con una copa de vino y una pila de documentos legales, como si un camión la hubiera atropellado. Necesitamos hablar, dijo sin levantar la vista. No creo que lo hagamos. Todo lo que necesito decir está en esos papeles. Oliver, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo has estado planeando divorciarte de mí durante meses mientras robabas dinero de nuestras cuentas conjuntas? O quizás te gustaría explicar tu relación con Darren Fields. Ella se encogió al escuchar su nombre. No es lo que piensas. ¿En serio? Porque yo creo que has estado teniendo una aventura con tu compañero de trabajo mientras planeabas dejarme y llevarte la mitad de todo por lo que he trabajado. ¿Me equivoco? Es complicado. No, no lo es. Me senté frente a ella, notando cómo no podía mirarme a los ojos. En realidad, es muy simple. Decidiste que querías una vida diferente y estabas dispuesta a mentir, engañar y robar para conseguirla. Lo único complicado es cómo pensaste que te saldrías con la tuya. ¿Desde cuándo lo sabes? Lo suficiente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Julia finalmente me miró y vi algo que nunca antes había visto en sus ojos. ¿Miedo? Miedo real y genuino a las consecuencias que no podía controlar ni manipular. El dinero que congelaste. Necesito acceso a algo de él. Tengo facturas, obligaciones. Deberías haber pensado en eso antes de empezar a moverlo sin decírmelo. Oliver,
Sé razonable. No puedo simplemente. ¿No puedes simplemente qué? ¿Mantenerte? ¿Encontrar tu propia situación de vida? Bienvenida al mundo real, Julia. El que tiene consecuencias para las acciones. Se quedó en silencio un largo momento, mirando su copa de vino. Cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña, menos segura. ¿Qué quieres? ¿Castigarme? Hacerme sufrir. Quiero que entiendas que no soy el marido ingenuo con el que pensaste que te casaste. Quiero que te des cuenta de que otras personas son más inteligentes de lo que les diste crédito. Y sí, quiero que afrontes las consecuencias de lo que has hecho. ¿Y si peleo esto? ¿Si impugna el divorcio? Saqué mi teléfono y le mostré una foto que David había tomado de Julia y Darren entrando juntos al hotel, su lenguaje corporal inconfundiblemente íntimo. Entonces tendremos un juicio muy público donde todo esto saldrá a la luz. Tu romance, tu mala conducta financiera, tu elaborado plan para destruir nuestro matrimonio. ¿Es eso realmente lo que quieres? El color se le fue de la cara. Me has estado espiando. He estado prestando atención, algo que debería haber empezado a hacer hace mucho tiempo. Julia dejó su copa de vino y se levantó abruptamente. Necesito pensar. Necesito averiguar qué hacer. Necesitas contratar un abogado. Uno bueno. Porque el mío es muy minucioso. Salió de la cocina sin decir otra palabra. La escuché moverse arriba, abriendo cajones y armarios. 20 minutos después bajó con una maleta y su bolso. Me quedaré en casa de Trisa unos días hasta que pueda encontrar algo más permanente. Buena idea. Solo recuerda, nada de acceder a cuentas conjuntas, nada de disponer de bienes matrimoniales, ningún contacto excepto a través de abogados. Todo está en la orden de alejamiento. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Nunca quise que sucediera de esta manera. Sí, sí quisiste. Planeaste cada detalle. Lo único que no planeaste fue que te atraparan. Después de que se fue, me serví una copa y me senté en la sala de estar, mirando el espacio que había sido nuestro hogar compartido durante 8 años. Se sentía diferente ahora, más ligero de alguna manera. Como si un peso que no me había dado cuenta de que llevaba hubiera sido levantado. Sonó mi teléfono. El nombre de Dave apareció en la pantalla. ¿Cómo fue?, preguntó. Más o menos como esperaba. Se ha ido, se queda en casa de Trisa. ¿Y Darren? ¿Qué pasa con él? Se dice en la oficina que está entrando en pánico. Aparentemente, pensó que Julia manejaría el divorcio en silencio, sin ningún drama. Ahora que es público, le preocupa cómo afecta sus perspectivas profesionales. Esto era interesante. ¿Qué tan preocupado? Lo suficientemente preocupado como para que haya estado preguntando por otras oportunidades de trabajo. Parece que su compromiso de apoyar a su mujer solo llega hasta cierto punto. Sonreí con gravedad. Manténme informado de eso. Tengo la sensación de que las cosas están a punto de ponerse muy interesantes. Los días siguientes pasaron en un torbellino de reuniones legales y papeleo. Margaret tenía razón al decir que Julia contrataría un abogado rápidamente. Contrató a alguien de un bufete de abogados de prestigio del centro, probablemente costándole más por hora de lo que la mayoría de la gente ganaba en un día. Pero el dinero no podía sacarla de las pruebas que habíamos recopilado. Su abogada, una mujer elegante llamada Patricia Vance, solicitó una reunión para discutir los términos del acuerdo. Nos reunimos en la sala de conferencias de Margaret un martes por la mañana gris, con el horizonte de la ciudad visible a través de las ventanas de suelo a techo. Julia tenía un aspecto terrible, pálida, agotada, vestía el tipo de atuendo caro que se suponía que proyectaba confianza, pero solo enfatizaba lo desesperada que se había vuelto. Se sentó junto a su abogada, evitando el contacto visual mientras Patricia intentaba negociar. Mi clienta está dispuesta a aceptar un divorcio sin culpa con una distribución equitativa de los bienes, comenzó Patricia. Su clienta no puede dictar los términos, respondió Margaret con suavidad. No cuando ha estado defraudando sistemáticamente el matrimonio durante meses. Esa es una acusación grave. Respaldada por pruebas serias. Margaret deslizó una carpeta por la mesa.
Registros bancarios, correspondencia por correo electrónico, pruebas fotográficas de infidelidad. Su clienta ha estado planeando este divorcio mientras robaba simultáneamente bienes matrimoniales para financiar su estrategia de salida. Patricia pasó varios minutos revisando los documentos, su expresión se volvió más sombría con cada página. Finalmente, le susurró algo a Julia, quien negó con la cabeza violentamente. Mi clienta disputa la caracterización de sus actividades financieras como robo. Puede disputarlo todo lo que quiera. Los registros bancarios no mienten. Hablé por primera vez desde que entré en la sala, con voz tranquila y serena. Julia abrió cuentas separadas, transfirió dinero sin mi conocimiento o consentimiento y usó esos fondos para pagar consultas legales y depósitos de apartamentos. Eso no es distribución equitativa, eso es fraude. Julia finalmente me miró. Sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Oliver, por favor, podemos arreglar esto. No tenemos que destruirnos el uno al otro. Ya nos destruiste, Julia. Solo me estoy asegurando de que los escombros no caigan sobre mí. La reunión terminó sin resolución. Pero pude ver lo que se avecinaba. La abogada de Julia sabía que tenía un caso perdido y Julia estaba empezando a comprender que sus planes cuidadosamente elaborados se estaban desmoronando a su alrededor. Esa noche, Dave llamó con más noticias del frente de la oficina. La situación de Darren acaba de empeorar. ¿Recuerdas a esa candidata externa para el puesto de directora creativa? Consiguió el trabajo. Darren ha sido rechazado. ¿Cómo se lo está tomando? No muy bien. Tuvo una discusión a gritos con su supervisor esta tarde. Recursos humanos está involucrado ahora. Hablando de manejo de la ira y conducta profesional. ¿Y Julia? Ha estado de baja por enfermedad desde ayer. Trace dice que está sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. Sentí un destello de algo, no exactamente simpatía, sino reconocimiento de una humanidad compartida. Luego recordé los recibos del hotel, la confianza presuntuosa en el retiro de la empresa, la forma en que había hablado de mi esposa como si fuera un premio que había ganado. Quizás debería haber pensado en eso antes de decidir volar su vida por los aires. Probablemente tienes razón, pero Oli, ten cuidado. La gente en situaciones desesperadas a veces hace cosas desesperadas. Estaba a punto de descubrir cuán desesperada se había vuelto Julia. La llamada llegó a las 2 de la mañana, sacándome del primer sueño decente que había tenido en semanas. Busqué a tientas el teléfono esperando malas noticias, una muerte en la familia, una emergencia, algo que justificara despertar a alguien en medio de la noche. En cambio, escuché la voz de Julia, arrastrando las palabras y temblorosa. Oliver, necesito hablar contigo. ¿Julia? ¿Estás borracha? Quizás, probablemente. ¿Importa? Se rió, pero sonó más como un sollozo. Todo se está desmoronando, todo lo que construimos, todo por lo que trabajé. ¿Dónde estás? En el centro, ese bar de la calle 3, el de la música horrible y el whisky caro. Su voz se quebró. Darren se fue, ¿lo sabías? Solo empacó y se mudó a Chicago. Consiguió un trabajo en una agencia allí. Ni siquiera se despidió. A pesar de todo, sentí un nudo en el estómago que podría haber sido lástima. Julia, necesitas llamar a Traich. O a Patricia, alguien que pueda venir a recogerte. Te llamé a ti. Las palabras eran apenas un susurro. Sé que me odias ahora. Pero no sabía a quién más. Dios, ¿qué he hecho? Tomaste decisiones. Ahora estás viviendo con las consecuencias. ¿Lo amaba? Ahora lloraba abiertamente. Creí que él también me amaba. Pero cuando las cosas se complicaron, cuando hubo consecuencias reales, él simplemente se fue. Consiguió un trabajo en otra ciudad y me dejó sola para lidiar con todo esto. ¿Qué esperabas? ¿Qué te apoyaría después de que ambos fueran atrapados? Esperaba. Se interrumpió y pude escuchar el ruido del bar de fondo, música, conversación, el tintineo de vasos. No sé qué esperaba. Supongo que pensé que el amor significaba algo. Sí que significa algo. Por eso lo que hiciste dolió tanto.
Otro largo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era más firme, más concentrada. Quiero hacer un trato. ¿Qué tipo de trato? Firmaré los papeles que quieras. Sin impugnación, sin peleas, sin arrastrar esto por los tribunales. Aceptaré cualquier acuerdo que estés dispuesto a ofrecer. ¿A cambio de qué? No sigas adelante con los cargos de fraude. Déjame conservar algo de dignidad, alguna oportunidad de reconstruir mi vida. Me senté en la cama, completamente despierto ahora. Esto era lo que Margaret había predicho, la desesperación que llevaba a la capitulación. Julia estaba lista para rendirse, pero quería negociar los términos de su derrota. Lo pensaré, Oliver. Dije que lo pensaré. Vete a casa, Julia. Duerme esto. Hablaremos cuando estés sobria. Colgué y miré al techo durante las siguientes 3 horas, sopesando mis opciones. Una parte de mí quería aprovechar cada ventaja, presentar cargos penales y asegurarme de que Julia enfrentara todas las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte, la parte que recordaba 12 años de matrimonio, de sueños compartidos y mañanas tranquilas, y a la mujer que creía conocer, se preguntaba si destruirla por completo realmente me haría sentir mejor. Por la mañana, había tomado mi decisión. Llamé a Margaret y le conté la oferta de Julia. Ella se mostró escéptica sobre mostrarle alguna misericordia, pero estuvo de acuerdo en que una resolución rápida y limpia podría ser preferible a una batalla judicial prolongada. Todavía le quitaremos todo lo que podamos justificar legalmente, dijo Margaret. Pero no presentaremos cargos penales. Ella evita la cárcel, tú evitas un circo. El acuerdo final fue brutal, pero justo. Julia recibiría el 20% de nuestros bienes combinados, suficiente para empezar de nuevo, pero ni de lejos el 50% que originalmente había planeado llevarse. Conservaría su coche y sus pertenencias personales, pero todo lo demás, la casa, las inversiones, las cuentas de ahorro, se quedarían conmigo. Más importante aún, tendría que encontrar un nuevo trabajo. El escándalo en Holloway y Bran había hecho insostenible su posición, y ya había presentado su dimisión. Su carrera en publicidad había terminado efectivamente, al menos en nuestra ciudad. El divorcio se finalizó un jueves lluvioso de noviembre, en un juzgado que olía a desinfectante y sueños rotos. Julia se sentó al otro lado de la sala con Patricia, con un aspecto pequeño y derrotado con el traje negro que probablemente había costado más que la cuota de mi coche. Cuando el juez nos declaró oficialmente divorciados, Julia me miró una última vez. Esperaba ver ira, resentimiento, quizás incluso odio. En cambio, vi algo que parecía casi un alivio. Después, en el pasillo del juzgado, se me acercó mientras nuestros abogados discutían el papeleo final. Sé que probablemente no quieres escuchar esto, dijo en voz baja, pero lo siento. No solo por ser descubierta, sino por todo. Por lo que nos hice. Lo sé. ¿Crees? Dudó, luego pareció reunir valor. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme? Consideré la pregunta seriamente, mirando a esta mujer que había sido mi esposa durante 12 años y mi enemiga durante los últimos 6 meses. Quizás, dije finalmente, algún día, pero no hoy. Ella asintió, las lágrimas amenazando en las comisuras de sus ojos. Eso es más de lo que merezco, probablemente. Julia se dio la vuelta y se alejó, sus tacones resonando en el suelo de mármol. La observé irse, esperando sentir alguna sensación de triunfo o cierre o satisfacción. En cambio, solo me sentí cansado. Dave me invitó a tomar algo esa noche, a un bar de mala muerte que era lo contrario de todos los lugares de moda a los que Julia me había arrastrado. Nos sentamos en el bar, bebimos cerveza y vimos un partido de baloncesto en la televisión, sin hablar mucho, pero cómodos en compañía del otro. ¿Y ahora qué?, preguntó Dave durante el descanso. Ahora descubro cómo será el resto de mi vida. ¿Alguna idea? Lo pensé, bebiendo mi cerveza y observando a la multitud de gente común viviendo sus vidas ordinarias. Por primera vez en meses, el futuro se sentía como una página en blanco en lugar de una sentencia de prisión. Algunas, dije, pero creo que empezaré por algo simple. ¿Cómo qué? Como aprender a confiar en la gente de nuevo, como recordar lo que se siente al ser feliz. Dave levantó su botella de cerveza en un brindis simulado.
Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, acepté, y por primera vez desde que empezó todo este lío, realmente lo decía en serio. 6 meses después, recibí una postal de Seattle. Sin dirección de remitente, solo una imagen del Space Needle y un breve mensaje escrito a mano por Julia. Empezando de nuevo. Gracias por dejarme conservar algo de dignidad en el proceso. Espero que encuentres la felicidad. Miré la postal durante mucho tiempo, luego la guardé en un cajón con el resto de los documentos de nuestro divorcio. Algunos capítulos de tu vida terminan con explosiones y drama. Otros terminan con un gemido y una postal de una ciudad donde llueve todo el tiempo. Prefería la postal, pero ese no fue el final de la historia. Porque 3 semanas después de recibir la postal de Julia, recibí una llamada telefónica que lo cambió todo. Señor Reed, soy la detective Sarah Morrison del Departamento de Policía de Seattle. Le llamo por su exesposa, Julia Reed. Ha sido arrestada por malversación de fondos. La ironía era perfecta, de una manera que me hacía preguntarme si el universo tenía sentido del humor o simplemente una racha cruel. Julia se había mudado a Seattle para empezar de nuevo, había conseguido un trabajo en una pequeña empresa de marketing, y en 6 meses, había sido sorprendida robando a su nuevo empleador. Algunas personas nunca aprenden. La detective Morrison explicó que Julia había estado desviando sistemáticamente dinero de las cuentas de los clientes, utilizando los mismos métodos que había empleado durante nuestro matrimonio. Las cantidades eran menores, unos pocos miles aquí y allá, pero el patrón era idéntico. Había sido arrestada en su apartamento con pruebas de documentos falsificados y transferencias no autorizadas. Nos dio su nombre como referencia de carácter, dijo la detective Morrison. Aunque tengo que decir que, después de leer el informe policial, no estoy segura de por qué pensó que usted la avalaría. Yo tampoco, respondí. Estamos divorciados. Lo hemos estado durante meses. Sí, lo supuse. La cosa es que ella afirma que todo esto es un malentendido, que su exmarido de otra ciudad puede verificar su carácter e integridad financiera. La voz de la detective tenía un toque de diversión seca. Supongo que eso no es exacto. Ni un poco. Le di a la detective Morrison un breve resumen de nuestro proceso de divorcio, incluida la historia de mala conducta financiera de Julia. La detective me agradeció mi tiempo y dijo que se pondría en contacto si necesitaban información adicional. Después de colgar, me senté en mi cocina e intenté procesar este último acontecimiento. Una parte de mí se sintió vindicada. El arresto de Julia demostraba que su comportamiento durante nuestro matrimonio no era una aberración, sino un patrón. Ella era exactamente quien yo había descubierto que era, una persona dispuesta a mentir y robar para conseguir lo que quería. Pero otra parte de mí sintió algo más cercano a la tristeza. A Julia se le había dado la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una nueva vida basada en la honestidad y el trabajo duro. En cambio, había vuelto a los mismos patrones destructivos que habían destruido nuestro matrimonio. Era su peor enemiga, incapaz de aprender de sus errores. Todavía estaba dándole vueltas a esto cuando mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Dave, llamando desde la oficina con noticias que hacían que el arresto de Julia pareciera una nota a pie de página menor. No vas a creer esto, dijo sin preámbulos. Darren ha vuelto. ¿A qué te refieres con vuelto? Me refiero a que está aquí en Holloway y Brand, vaciando su antigua oficina. Aparentemente, el trabajo de Chicago no funcionó. Ha sido despedido. Esto era inesperado. ¿Qué pasó? Por lo que puedo deducir, se vio envuelto en algún tipo de situación de maltrato sexual. Los detalles son vagos, pero se dice que estuvo involucrado con la esposa de otro compañero de trabajo. ¿Te suena familiar? Sí que sonaba. Darren tenía un tipo, al parecer. Mujeres casadas buscando emoción y validación. El problema era que no todos los maridos eran tan comedidos como yo. Algunos hombres respondían a la infidelidad con abogados e investigadores privados. Otros respondían con puñetazos y confrontaciones públicas. ¿Está tratando de recuperar su antiguo trabajo? Eso fue lo que pensé al principio, pero no, solo está recogiendo sus cosas personales. Seguridad lo está escoltando, asegurándose de que no cause ningún problema. ¿Problemas como cuáles?
Como intentar contactar con antiguos colegas que podrían no estar contentos de verlo. Como las amigas de Julia, que lo culpan por todo el lío que destruyó su carrera. Esto se estaba poniendo interesante. ¿Dónde está ahora? Sala de conferencias B, empaquetando archivos. ¿Quieres venir a ver el espectáculo? Estuve tentado, pero decidí no hacerlo. Ya había ganado mi guerra con Darren Fields. Verlo sufrir las consecuencias de sus decisiones sería satisfactorio, pero no cambiaría nada ni me haría sentir mejor sobre el año pasado. No, gracias. Tengo cosas mejores que hacer con mi tiempo. Justo, pero Owly, deberías saber que la gente por aquí tiene mucho respeto por cómo manejaste todo. Pudiste haberlo hecho feo, pudiste haberlos destruido a ambos públicamente. En cambio, tomaste el camino correcto. Tomé el camino que me permitía dormir por la noche. Lo mismo. Después de que Dave colgó, me di cuenta de que tenía razón. Había tenido oportunidades de venganza que habrían sido brutales y satisfactorias. Pude haber expuesto el romance de Julia en una reunión de la empresa, pude haber enviado pruebas de su relación a recursos humanos, pude haber hecho de sus vidas profesionales un infierno. En cambio, me había centrado en protegerme y salir del matrimonio con mi dignidad intacta. Había sido la elección correcta, aunque no se hubiera sentido satisfactoria en ese momento. Esa noche, estaba cenando en un restaurante del centro cuando vi una figura familiar en el bar. Darren Fields estaba sentado solo, bebiendo lo que parecía su tercer o cuarto whisky, mirando su teléfono con la expresión de un hombre cuya vida se había descarrilado por completo. Se veía terrible, sin afeitar, con ropa arrugada, el tipo de postura derrotada que viene de ver todos tus planes derrumbarse simultáneamente. Por un momento, casi sentí lástima por él. Luego recordé los recibos del hotel, la arrogante confianza en el retiro de la empresa, la forma en que había hablado de mi esposa como si fuera un premio que había ganado. Pagué mi cuenta y me dirigía a la salida cuando me vio. Nuestras miradas se encontraron al otro lado del restaurante, y vi el reconocimiento brillar en su expresión. Le dijo algo al camarero, se deslizó de su taburete y se acercó para interceptarme. Oliver. Su voz era ronca, incierta. No esperaba verte aquí. Es un país libre, Darren, la última vez que revisé. Se encogió ante mi tono, pero siguió adelante. Mira, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero quería decir algo. Sobre Julia, sobre todo lo que pasó. Te escucho. Sé que crees que soy una especie de cazador que sedujo a tu esposa y destruyó tu matrimonio. Y tal vez eso sea en parte cierto. Pero deberías saber que Julia no era una inocente sufridora. Ella me persiguió tanto como yo a ella. Se supone que eso me hace sentir mejor. Se supone que te hace entender que lo que pasó entre nosotros no fue solo por sexo o emoción. Pensamos que estábamos enamorados. Pensamos que construíamos algo real. Estudié su rostro, buscando signos de engaño o manipulación. En cambio, vi algo que parecía un arrepentimiento genuino. Pero te equivocaste. Sí, nos equivocamos. Se pasó una mano por el cabello. Un gesto que lo hizo parecer más joven y vulnerable. Resulta que el amor construido sobre mentiras no dura mucho. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Qué pasó en Chicago? Su rostro se ensombreció. Lo mismo que pasó aquí, básicamente. Me involucré con alguien con quien no debería haberme involucrado, y me estalló en la cara. La diferencia fue que su marido no lo manejó tan diplomáticamente como tú. ¿Qué significa eso? Significa que apareció en mi oficina con un bate de béisbol y 2 de sus hermanos. Seguridad tuvo que llamar a la policía. Darren se tocó la mandíbula con delicadeza, y noté un hematoma que se desvanecía a lo largo de su pómulo. Resultó que la mujer con la que estaba saliendo tenía un historial de aventuras, y su marido finalmente se había hartado. Decidió darme una lección. Parece que estás desarrollando un patrón. Sí, bueno, algunas lecciones son más difíciles de aprender que otras. Me miró directamente por primera vez desde que se acercó a mi mesa. Quería disculparme. Contigo, quiero decir. Lo que hicimos estuvo mal, y lamento que te lastimaras en el proceso. Lo aprecio, pero debes saber que no soy yo quien más sufrió.
¿Te refieres a Julia? Me refiero a los dos. Destruisteis vuestras carreras, vuestras reputaciones, vuestros futuros. ¿Para qué? Unos meses de furtivos encuentros en habitaciones de hotel. Darren permaneció en silencio un largo momento, mirando su bebida. Cuando volvió a hablar, su voz apenas era audible. Parecía más que eso en ese momento. Siempre lo parece. Eso es lo que lo hace tan destructivo. Asintió lentamente, luego extendió su mano. Por lo que vale, me alegro de que hayas salido adelante. Te merecías algo mejor de lo que te hicimos pasar. Miré su mano extendida por un momento, luego la estreché brevemente. Buena suerte, Darren. Espero que descubras cómo dejar de cometer los mismos errores. Sí, yo también. Lo dejé en el bar y salí al fresco aire de la noche. La ciudad estaba viva a mi alrededor. La gente regresaba a casa del trabajo, parejas salían a cenar, el ritmo ordinario de la vida continuaba como siempre. Por primera vez en más de un año, sentí que era parte de ese ritmo de nuevo, en lugar de observarlo desde fuera. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Esperaba que fuera Dave con más chismes de la oficina, o tal vez Margaret con algo de papeleo final del divorcio. En cambio, era de un número que no reconocía. Señor Reed, soy Patricia Vance, la exabogada de Julia. Quería hacerle saber que Julia me ha pedido que me ponga en contacto con usted con respecto a su actual situación legal. Espera que esté dispuesto a proporcionarle una referencia de carácter para su audiencia de sentencia. Miré el mensaje durante un largo momento, luego escribí una sola palabra. No. La respuesta de Patricia llegó rápidamente. Entiendo. Gracias por su tiempo. Y eso, finalmente, fue el final. Julia enfrentaría las consecuencias de sus acciones en Seattle, de la misma manera que las había enfrentado aquí, sola, sin mi ayuda ni simpatía. Había tomado sus decisiones, y ahora viviría con los resultados. Caminé a casa por las calles tranquilas, pasando por las cafeterías, librerías y negocios ordinarios que conformaban el tejido de la vida cotidiana. Mañana volvería al trabajo, continuaría reconstruyendo mi vida, tal vez incluso empezaría a pensar en salir de nuevo. El futuro se extendía ante mí, incierto, pero lleno de posibilidades. Detrás de mí, el pasado finalmente estaba donde debía estar, en el pasado, terminado y hecho. Julia y Darren continuarían sus viajes separados hacia cualquier redención o destrucción que les esperara. Pero esos viajes ocurrirían sin mí. Yo tenía mi propio camino que recorrer, y por primera vez en mucho tiempo, estaba deseando ver a dónde me llevaba. 2 semanas después, recibí una última pieza de correspondencia relacionada con mi vida anterior. Era una breve nota de la detective Morrison, informándome de que Julia había sido condenada a 18 meses de prisión de mínima seguridad, seguidos de 2 años de libertad condicional y una restitución total a su antiguo empleador. Guardé la carta con el resto de los documentos de nuestro divorcio, luego cerré el cajón y me alejé. Algunas historias terminan con confrontaciones dramáticas y revelaciones explosivas. Otras terminan con papeleo y procedimientos legales y la tranquila satisfacción de la justicia servida. Esta finalmente había terminado.